En este episodio de Lo que creas, creas, te voy a contar cuáles fueron mis primeros pasos como emprendedora y qué haría diferente. Namaste, querida y querido mío, bienvenidos a un episodio más de Lo que creas, creas. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y hoy te quiero contar sobre mis primeros pasos en emprendimiento holístico porque me parece que es algo de lo que se habla muy poco y que en este momento hay muchísimas personas que están respondiendo al llamado de conectar con su propósito, de ser trabajadores de la luz y que no tienen idea de por dónde empezar o cuáles son la secuencia correcta para tener un emprendimiento que esté anclado a la conciencia y que también dé frutos prósperos. Así que si tú estás comenzando este camino o estás pensando en dar el salto, este episodio es para ti. Ojalá que mi camino te sirva como faro, como modelo a seguir y que te inspire a atreverte, porque querida, querido mío, si estás recibiendo ese llamado, quiere decir, uno, que estás lista o listo, y dos, que el mundo requiere del regalo de tu contribución. Entonces, ¿cómo empecé? Mis primeros pasos no fueron planeados, todo se dio de una forma muy orgánica. Yo estudié ciencias de la comunicación y luego hice una maestría en educación y todo mi proyecto profesional comenzó al dar clases, ¿no? Trabajaba yo en universidades y en preescolares y dividía mis días en ir de un lado a otro, de escuela a escuela, de institución en institución, para dar clases. Para mí siempre ha sido súper importante la conexión humana y me siento muy cómoda hablando en público, entonces era como un camino que se entretejió de una forma muy, muy, muy natural. Sin embargo, comencé a sentirme incómoda porque yo soy alguien a quien le gusta mucho viajar. Y si me anclaba al calendario escolar, mis vacaciones siempre eran en temporada alta, cuando todo estaba mucho más caro, cuando todo estaba mucho más lleno y entonces no lo disfrutaba tanto. Y empecé a entrar en conflicto justo como por eso, ¿no? Yo decía, yo quiero salir de vacaciones en octubre, cuando todo esté vacío, cuando todo esté barato y cuando pueda disfrutar mucho más el lugar. Y el estar anclada a una jefa que autorizaba o no mis vacaciones y que además me veían feo porque de por sí tenía yo muchas vacaciones por los descansos escolares, pues no estaba, no era, por un lado no era ético de mi parte y por otro no estaba bien visto en las escuelas que yo me ausentara algunas semanas en periodo de clases, ¿no? Y otra cosa que me detenía mucho pues era el sueldo, porque como maestra, desgraciadamente en México como en muchos otros países, los maestros son muy mal valorados y por lo tanto ganan muy poco. Entonces tampoco es que mi sueldo me diera como para viajar mucho y disfrutar, ¿no? Ese anhelo. Entonces ahí empezó como el conflicto y el gusanito. Me encanta estar aquí, me encanta estar dando clases, pero esto no me gusta y ya no resuena conmigo. Simultáneamente yo ya tenía un camino avanzado en términos de espiritualidad. Siempre fui alguien que estuvo muy conectada con el cultivo de la práctica espiritual. Comencé a través del yoga y la meditación. Y pues para cuando yo ya había acabado la carrera, ya tenía yo mucho bagaje en certificaciones en el mundo del espíritu. Y entonces fue cuando empezaron como a llegarme los indicios de intuición de es por aquí, es por acá, es por aquí. Y en ese entonces mi familia política, mis cuñadas, estaban muy inmersas también en el tema y decidimos juntar nuestros proyectos. Cada una tenía un área de especialización. Juntamos los proyectos y entre las tres dimos el paso, ¿no? Y comenzamos con un centro holístico, el cual avanzó y estuvo al aire, por así decirlo, un par de años, pero por asuntos personales y también por asuntos como de alineación a la energía que éramos capaces de dar cada una en ese momento, el proyecto llegó a su fin. Y entonces me atreví. Y fue, o sea, si ahorita la verdad es que lo razono, fue algo muy
instintivo, no lo pensé del todo. Y yo soy así, cuando algo me vibra, me aviento. Soy como muy proactiva a la hora de responder al llamado de mi intuición. Y así fue, ¿no? Renté un consultorio y abrí mi canal de YouTube. Y quiero decirte que me daba tanto miedo salir como al espacio virtual y que la gente que me había conocido de antes se enterara, ¿no? Que ya me estaba yo dedicando a esto y yo tenía el síndrome del impostor a todo volumen. Entonces fue un acto de verdadera valentía, de salir totalmente de mi zona de confort y de hacerlo a pesar del miedo que me daba, porque me daba muchísimo miedo. El miedo al que dirán, yo soy alguien que le encanta que la gente la apruebe y que le pongan estrellita en la frente, y entonces el abrir este otro camino era ponerme en una posición muy vulnerable. Pero me aplaudo el que me atreví a hacerlo, con todo y la incomodidad, con todo y la vulnerabilidad, con todo y el miedo que me daba, lo hice. Y eso se lo agradezco a la Andrea de hace 15 años, porque gracias a eso estoy aquí. Entonces, eso lo aplaudo y me lo honro y lo agradezco infinitamente. Así que si estás viendo esto, mi consejo para ti es atrévete, hazlo. Nunca va a llegar el momento en el que te sientas lo suficientemente lista o listo para aventarte a hacerlo. Entonces, hazlo de una vez, atrévete. No tienes que ser perfecto y sobre la marcha vas aprendiendo y vas ajustando todo. Ahora, ¿qué sí haría diferente? En primera instancia, creo que uno de los errores más grandes que cometí fue creer que lo espiritual y lo estratégico estaban peleados y que como yo era alguien muy anclada a la práctica espiritual y que mi empresa iba a ser holística, pues no tenía que tener una estrategia, ¿no? O un plan de negocios o una administración clara. Y la verdad es que tardé en aceptar que la estructura también es espiritual y que requiere de atención, ¿no? Y que no solo no está peleada, sino que la engrandece y la amplifica. Punto número 2, otro error que cometí es que quería agradarle a todos, ¿no? Y yo estaba, como te digo, con esta necesidad de aprobación, pues era mi mensaje es para quien lo quiera escuchar. Y después comprendí que entre más identificara, mi público objetivo, más claro podía ser mi mensaje. Y entonces por eso empecé ya a elegir paleta de colores, tipografía, mi expresión más femenino, porque mi audiencia, mi cliente ideal es una mujer. Y entonces empecé a ser mucho más clara con mi mensaje y a dirigirme a las mujeres. Que no quiere decir que no tenga yo alumnos o seguidores hombres, tengo muchos, pero la mayoría sigue siendo mujer y eso lo honro y entonces le doy como más claridad y me especializo en eso. Y hoy sé que hablar con claridad y con especificidad es un acto de amor también para quien necesita encontrarte, porque es mucho más fácil que te reconozcan a las personas a las que puedes servir, ¿no? Entonces, que no te dé miedo especificar tu nicho de mercado y hablarle directamente a esas personas. Error número 3, querer hacerlo todo yo sola. Siempre he sido alguien muy autónoma, muy independiente y muy capaz de resolver. Entonces pensaba que entre más hiciera mejor y lo que sucedió fue que me drené. Las personas creen que ahorita ya tengo un equipo gigante y la verdad es que no, mi equipo sigue siendo muy pequeño y yo hago muchas cosas, pero las hago porque me gusta hacerlas y porque empiezan a activar mi creatividad y cuando yo hago procesos creativos me siento súper inspirada y súper conectada a mi espiritualidad. Entonces es algo que no me drena energéticamente, al contrario, me da más energía. Pero eso no quiere decir que no tengo un equipo que me ayuda y que me asiste en amplificar mi mensaje de forma más clara y efectiva. Así que, ¿qué haría hoy distinto si estuviera comenzando? En primera instancia, anclaría mi visión desde el principio. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y a quién ayudo? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y a quién ayudo? Y con esa claridad empieza a tener tu mensaje mucha más
fuerza y magnetismo, y por lo tanto vas a atraer con mucha más claridad a los clientes potenciales e ideales para tu producto o servicio. 2, cuidaría más mi energía. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo al principio le decía que sí a todo. ¿Quieres que te entrevistamos para un podcast? Sí. ¿Quieres escribir un artículo de revista? Sí. Yo, con tal de generar audiencia, le decía que sí a todo mundo. Y participé en 1,000,000 de congresos virtuales, en 1,000,000 de entrevistas de podcast, escribí un montón de artículos de revistas, de blogs, colaboraciones aquí, allá y tal. Y lo que sucedió es que me drené energéticamente y todo el tiempo estaba cansada, y entonces empezó a resultarme pesado trabajar, y era algo que yo amaba, ¿no? Entonces dije, no, o sea, esto no lo quiero hacer jamás. Y aprendí a sentirme cómoda con decir no. Que la invitación o no sé qué lo va. No, gracias. Honro que me quieras invitar, pero en este momento estas son mis prioridades. Entonces yo te sugiero que tengas muy claro qué es lo que quieres y cómo quieres lograr eso que quieres. ¿Cuáles son los pasos correctos, el esfuerzo que está en ti llevar a cabo para que eso que quieres lograr se complete? Y cuando no forma parte una invitación, un proyecto, algo más de esas acciones prioritarias, que con toda la confianza y amor digas no, gracias. Y eso va a ayudar a tu energía y va a hacer que todos esos nos se vuelvan un sí para ti y tus objetivos. ¿Y qué otra cosa haría si estuviera comenzando? Confiaría más. Yo estaba pues sí, como aterrada al principio, y cuando yo comencé, el internet no era lo que es ahora, el boom de las redes sociales no estaba ya había obviamente, pero no había TikTok, ¿no? Por ejemplo, Instagram era más de fotos más que de ventas, y pues el mundo era distinto, las redes eran distintas, la comunicación era distinta, incluso la forma de enterarte de los acontecimientos era diferente. Y me preocupaba yo muchísimo, estaba yo como siempre muy angustiada del proceso, de si lo estaba haciendo perfecta, de qué van a pensar los demás, de si a alguien no le gustó, era lo peor para mí. Y me di cuenta que la retroalimentación me ayudaba a crecer, y que si había alguien que no le había gustado mi contenido, se valía, que no tenía yo que agradarle a todos. Y de hecho eso me hizo ser como mucho más específica, y que las personas correctas sí llegaran conmigo, y que las que no. Y que no solo no llegaran, no solo llegaran y que no les gustara, sino que de plano ya no llegaran conmigo. Y eso ha sido maravilloso porque optimiza todos los procesos y el emprendimiento se vuelve más gentil, más asequible y más dichoso. Entonces, querido mío, si tú estás empezando ahorita, o si ya empezaste, pero todavía no despega del todo tu proyecto, o si ya despegó y quieres inyectarle una energía más, quiero recordarte que el próximo lunes 11 de agosto empieza mi nuevo reto gratuito, 11 días para activar tu emprendimiento. Puedes estar comenzando desde cero, puedes ser ya un viejo lobo de mar y tener algo ya hecho, o si quieres replantear tu negocio o tu proyecto, en este reto vamos a estar platicando sobre eso. Y está muy basado en confiar en ti y en reconocer que tú tienes un regalo único para darle al mundo y que está increíble que te atrevas a hacerlo. Es gratuito y te registras en el enlace que está en la descripción de este episodio. No necesitas tenerlo todo resuelto. Atrévete, comienza desde ya y poco a poco va a ir tomando forma el proyecto. No requieres las 1000 ideas, no requieres la cámara profesional, el micrófono, las luces. No, hay 1000 formas de comenzar desde cero que no requieren presupuesto y que solo necesitan tu disposición, motivación y amor. Y con eso va a empezar a arrancar tu proyecto. Empieza con lo que ya sabes, comparte desde el corazón, escucha lo que te viene de regreso de la comunidad y sobre todo confía en que si estás sintiendo este llamado es que tienes una contribución que hacer. Y tú ya estás lista o listo para responderlo.
Gracias por escucharme y dejarme compartirte un poquito más de mi camino como emprendedora. Y quiero decirte que tu yo del futuro te lo va a agradecer. Yo no sabes lo agradecida que estoy con la Andrea treintañera que se atrevió, que a pesar del miedo lo hizo, porque gracias a ella yo hoy vivo de hacer lo que amo. Tengo un emprendimiento próspero y exitoso que me permite viajar cuando yo quiera, pasar tiempo con mi familia y hacer mi trabajo bajo mis propios términos, horarios, valores e integridad. Y eso es invaluable. Nos vemos en el reto. Te registras gratis en el enlace de debajo del episodio y te pido que si por favor sabes de alguien que esté indeciso o indecisa con comenzar o con cómo amplificar su proyecto, le compartas este episodio y que le invites al reto para que lo haga contigo. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi amor. Namaste.